Epifanías del Purgatorio. Buenas noches, mi nombre es Catalina, soy de Calakmul y había subido anteriormente un testimonio. Este testimonio que voy a contarles en este momento no es mío, es de mi hija. No diré su nombre para que pues es que ella no lo quiso grabar ella, me dijo, grábalo tú, mami, y súbelo, yo doy mi consentimiento. No me pidió que no diera su nombre, pero no lo voy a dar, pues porque no considero que sea necesario. Pero este testimonio es verdadero. Bueno, vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, que guiados por este mismo Espíritu sepamos apreciar el bien y ser llenos de tus consuelos divinos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este testimonio es de mi hija. Yo le puse como título, bueno, así lo que pasa es que lo tengo escrito para que yo no pierda el hilo, porque repito que este testimonio no es mío. Mi hija me lo contó, me lo redactó para copiarlo y me dijo que después lo leyó, me dijo está perfecto, súbelo. Y pues así va. Una visita a su hermana. Después de que mi hijo falleció, le hizo una visita a su hermana. Ella dormía y tenía que levantarse muy tempranito, pues tenía pendiente lavar la ropa. Pero la noche anterior ella se había acostado muy tarde porque estaba adelantando lavar lo que pudiera de ropa. O sea que ella lavó en la noche y se tenía que levantar tempranito a terminar de lavar, porque al día siguiente iba a ser un mes más del fallecimiento de su hermano. Y acá se acostumbra a hacer un rosario en comunidad cada mes y después la misa. Así hasta que se cumple el año. Así se acostumbra por acá. Cabe mencionar que desde que los muchachos fallecieron, se han celebrado misas por ellos casi a diario. Cada mes se le da al Padre una pequeña ofrenda y él celebra la misa y pone a todos los difuntos como intención y ahí los incluye. Bueno, ella se iba a levantar tempranito a lavar, pero su esposo se levantó primero y puso la lavadora y le dijo, duerme un poco más, yo empiezo a lavar. Y después ella se acostó de nuevo, se durmió y en ese lapso de tiempo ella soñó, pongan atención, ella soñó que se despertó y salió de la casa, salió a donde estaba su esposo lavando. Vio a su esposo lavando y a su hermano, el que falleció, platicando con él. Y salió rápido a ver si sus ojos no la habían engañado. Vio a su hermano sentado en una barda que tiene la casa. Estaba sin playera, solo en short y descalzo. Y le dijo, ¿estás aquí? Y él le dijo, sí. Y ella respondió, pero tú te moriste, le dijo. Y él dijo, no estoy muerto. Ustedes se equivocan. Yo no estoy muerto. Y ella le dijo, pero yo te vi en la caja, te enterramos. Y él agachó la mirada. Y ella le dijo, ¿te puedo abrazar? Y él respondió rápidamente, no.
todavía no puedes. No dejó que su hermana la abrazara y le dijo, ya vete, hermana, vete a acostar porque el bebé ya se va a despertar. Y ella obedeció y se fue a acostar. Y luego que se acostó, ella reaccionó del sueño y se dio cuenta de que fue un sueño, pero todo fue muy real. Este sueño fue a los 3 meses de que su hermanito había fallecido. Ella tuvo este sueño. Otra visita que le hizo su hermano, este fue otro sueño de ella misma. Después, cuando faltaba una semana para que cumplieran los 5 meses de fallecidos, digo fallecidos porque mi hijo falleció con otro joven, que mi testimonio pasado lo cuento. Los dos se llaman igual, se llaman Ricardo, con los mismos apellidos, Jiménez González. Uno es mi hijo y uno es su mejor amigo. Fallecieron juntos. Bueno, haciendo esta aclaración, continúo. Faltaba una semana para que cumplieran los 5 meses de fallecidos. Mi hija tiene un bebé. El bebé de mi hija empezó de repente a experimentar mucho miedo a todas horas, pero era solamente en su casa. Tenía muchísimo miedo en su casa. Ellos viven pues a 2 cuadras atrás de mi casa. Viven ellos en la primera casa que nosotros tuvimos. Nosotros tuvimos una casa donde mis hijos crecieron. Y pues esa casa se le había quedado a mi hijo. Mi esposo ya le había dado esa casa porque pues él ya tenía novia, ya tenía como planes de casarse y todo, y pues ya se la había dado. Bueno, esa casa fue donde ellos crecieron y, y pues esa casa se le quedó al final a mi hija porque pues ella ya tiene familia. De por sí, cuando mi hijo pues estaba con nosotros, él no era, no tenía apegos en ese sentido a lo material, porque cuando mi esposo le dio esa casa, él le dijo, no papá, yo no necesito la casa, yo en cualquier momento me voy. Dáselo a mi hermana, que ella ya tiene familia, ya tiene a su esposo, a su hijo, y pues no tienen en dónde estar. Y pues, bueno, entonces mi esposo, cuando mi hijo falleció, se la dio a mi hija porque pues de alguna manera fue la voluntad de mi hijo. Bueno, entonces ahí vive mi hija con su esposo y su niño. Faltaban entonces 4 días para el 5.º mes y el bebé tenía mucho miedo de ir a su casa. Él todavía no hablaba, pero se sabía expresar muy bien. Solo decía algunas palabras y lo demás lo hacía como con sonidos. El bebé decía así, Ichi mamá, Ichi, ouch, ouch. Él estaba tratando de decir que su tío Richie tenía lastimada la cara y también señalaba los dedos de sus manos, de su mano derecha, y decía ouch, ouch. Su mamá no comprendía y trataba de calmarlo, pero era imposible. Bueno, optaron por estar todo el día aquí en mi nueva casa. Y aquí el niño estaba bien, normal, jugaba, comía, dormía, todo normal. Pero en la noche, cuando se tenían que ir allí, empezaba todo de nuevo. El bebé lloraba, no se quería ir. Y al llegar a su casa, solo quedaba viendo en dónde era el cuarto de su tío. Y lloraba mucho. Y de nuevo las mismas palabras. Ichi, mamá, Ichi. Ouch, ouch. Le costaba mucho calmarlo para que se durmiera. Y despertaba varias veces en la noche a llorar como si algo le pasara. Y ellos tampoco dormían bien. La noche del 19 para amanecer 20, lograron que el bebé durmiera y no despertó para nada en toda la noche.
Así que todos se durmieron profundamente. Esa noche ella tuvo un sueño en donde estábamos todos en su casa, en el cuarto precisamente. Los cuartos cuando ellos cuando todos vivíamos en la casa, los cuartos estaban en la parte de atrás, el cuarto de su hermano y a un lado el cuarto de ella. Como se quedó ella pues en la casa, derribó el muro que dividía los cuartos para ampliarlo más, porque pues ella ya no era sola, ya vivía con su esposo y con su niño. Entonces, ese cuarto ya quedó en una sola pieza. Los cuartos eran muy chicos, por eso ahora ya quedó un solo cuarto grande. De repente, bueno, estábamos en la casa, ese fue el sueño. De repente vimos que la silla mecedora pasó. Este es el sueño que ella tuvo, que yo estaba con ella y estaba su niño y vimos que la mecedora pasó así como si alguien la jalara, sin que nadie la empujara, pero solita la mecedora pasó por enfrente de nosotros. Y luego de regreso, y nos quedamos muy asombradas. Y luego, con mucho miedo, nos abrazamos en una esquina de la casa. Y luego vimos como que alguien se acostó en la cama, como la silueta de alguien que se aventó en la cama. Pero no veíamos a nadie, no había nadie ahí. Después se empezó a levantar aquella persona de la cama, pero con la sábana cubriéndola, como que si estuviera abajo de la sábana. Y al sentarse en la orilla de la cama, la sábana se cayó y vimos que era mi hijo, o sea, su hermano, el que falleció. Y empezamos todos a llorar, nos acercamos a él, lo abrazamos. Y ella dice que cuando ella se acercó a él, le dio unas recomendaciones. Él, cuando habló con su hermana, le dio unas recomendaciones. Le pidió que orara más, le dijo, estás haciendo las cosas mal, tienes que orar más, porque esto es tan solo el inicio, que faltaban cosas más fuertes. Y le dijo, ora por tu esposo y por tu hijo, o sea, por su familia. Y después él dijo, ya me tengo que ir. Pero dice ella que le insistimos, que le dijimos, no te vayas, que se quedara un poquito más para que su papá lo pudiera ver, porque mi esposo no estaba. Y sí, él se quedó. Y mientras esperábamos, ella le preguntó que cómo fue su accidente. Y él dijo, no es como ustedes creen. Empezó a contarlo cómo fue. Porque aquí hago un paréntesis. Cuando fue el accidente, nosotros creíamos que probablemente pudo haber sido provocado, porque ciertamente mi hijo venía tomado, pero fue muy raro porque el golpe, el carro lo tenía atrás, como que si algo, un vehículo muy fuerte o un impacto muy fuerte hubiera sido por atrás y lo hubiera aventado al monte. Así se veía. La parte de adelante del carro, pues no le pasó nada. Todo lo de enfrente no le pasó nada, pero la parte de atrás era la que tenía así como aplastado, como el golpe. La parte de la cajuela de atrás. Bueno, cierro el paréntesis. Y él empezó a contar cómo fue. Ella dice que mientras él contaba, ella vio que se le apareció como una pantalla muy grande, donde ella vio con todo detalle cómo fue cada momento. Vio que venían despacio, que venían escuchando música y platicando. Y se le cayó el teléfono a su hermano debajo del asiento. Y él, haciendo el intento por recuperar su teléfono, se metió en el otro carril y se salió tantito de la carretera. Y el otro muchacho, el otro Richie con el que venía mi hijo, intentó volantear para retomar el carril,
pero creo que él le pisó el acelerador y se fueron a meter en el monte del otro lado de su mismo carril. Ella dijo que hasta venían comiendo y eso ella no lo podía saber, pues ella nunca fue en el lugar del accidente. Hasta los 8 días fue ella, porque aquí se acostumbra que a los 8 días vamos a poner una cruz allá donde fue el accidente, se hacen oraciones, se va y se pone la cruz donde mueren las personas accidentadas, ahí se pone la cruz, se hace oraciones, aquí se acostumbra de que se levanta a la sombra, algo así le dicen, bueno, son tradiciones que la familia de mi esposo tiene, y se como que se lleva, ¿no? Ramas del lugar y luego lo llevan en el lugar donde los velan y hacen una cruz con ese monte y luego lo forran de flores, hacen una cruz de flores y ahí se está a los 8 días, eso se hace y después se lleva al panteón. Bueno, cierro otra vez el paréntesis. Cabe mencionar que la mano derecha de mi hijo quedó prensada entre el parabrisas y el tablero, como si hubiese querido agarrar a su amigo, que él salió disparado por el parabrisas, él iba de copiloto, y sus dedos estaban especialmente muy morados, así como el bebé decía, ouch. Esto tampoco ella podía saberlo, ella nunca vio a su hermano. Ella cuando vio a su hermano ya lo trajimos ahora sí que en el ataúd. Venían cubiertos con sábana los dos, porque como pasó pues mucho tiempo, el accidente ocurrió el sábado en la noche, como a las 10 de la noche, y nosotros pues nos fuimos todo el día a la necropsia, regresamos el domingo como a las 6 de la tarde más o menos, y es a esa hora que ellos lo vieron. Y pues a ninguno de los dos muchachos les quedó su ropa que les mandaron. Así que pues se fueron desnudos, solamente los cubrimos con sábanas y pues así los enterramos porque no les quedó su ropa que les llevaron para que se las pongan. Y como pues los cortaron para la necropsia, tampoco nos permitieron acercarnos a los familiares a vestirlos o algo, ya no los entregaron ya envueltos en sábana y en el ataúd. Bueno, esto lo comento porque pues ella nunca le vio sus manos, pues estaban tapados con las sábanas. No les quedaron sus ropas, como ya comenté. Y pues ella dice que le vio en ese sueño sus dedos de la mano derecha muy morados como cafés. Dice que le pregunté por su amigo, el que falleció con él, y él agachó la cabeza y con un gesto negativo dijo, mi camarada está sufriendo mucho. Y en eso llegó su papá y le preguntó, ¿por qué está cerrada la puerta? Y ella salió y le dijo con la mano que guardara silencio y entrara. Al ver a mi hijo, mi esposo empezó a llorar. Se abrazaron, platicaron. No habló de qué, o sea, no escuchamos de qué platicó. Y después su hermano le dijo, voy a pasar al baño, necesito pasar al baño. Y él pasó al baño y dice que tardó mucho y lo fuimos a ver, le hablamos, lo fuimos a ver y él ya no estaba, se había ido. Después de ese sueño, el bebé volvió a su estado normal. Ya no tenía miedo y ya no lloraba en su casa. Se me pasó decir que antes de todo esto, ella habló al padre a que fuera a bendecir la casa, pensando que era algo malo. Y no, el bebé seguía llorando, pero después del sueño, el bebé ya se tranquilizó. Después de este sueño, este fue el segundo sueño.
después de este sueño, ella tuvo otro sueño, donde lo mismo en la madrugada, ella soñó que se despertó y al despertarse vio a su hermano sentado en la orilla de la cama, del lado donde estaba el bebé, y le acariciaba la cabecita, le tocaba los cabellos y lo quedaba viendo. Y al percatarse que su hermana pues se había despertado y lo estaba viendo, la volteó a ver y se miraron. Y en eso escuchó mi hija que su abuelita, la mamá de mi esposo, le hablaba, así como las abuelitas hablan, ¿no? Le gritan, ¡Richie! Y dice que alzó la mirada y le dijo, o sea, le dijo con señas a su hermana que iba a ver a la abuela. Y, y pues en ese momento ella se despertó. El último sueño lo tuvo hace 3 días, pero aquí voy a mencionar algo. Ella dice que son visitas porque en sus sueños ella sueña, sus sueños está totalmente ligado a cómo están. Por ejemplo, la ropa misma que tiene en ese momento, así se sueña. El lugar en donde está, ahí lo sueña. ¿Por qué digo esto? Porque ella se mudó hace como un mes más o menos al pueblo de su esposo, ya no viven aquí cerca de nosotros. Ellos se fueron para allá porque pues a su esposo le salió una oportunidad de trabajo ahí y pues su suegra tiene su casa pues abandonada, no hay nadie en su casa porque ella pues se fue a los Estados Unidos y le dijo pues si quieren ocupen la casa, pues sirve para que me la mantengan y pues ahí esténse mientras tenga trabajo el esposo. Y se fueron para allá hace como un mes y este sueño ella lo tuvo hace 3 días, me lo contó apenas ayer y me dijo, ya tienes algo más que agregarle, si no lo has subido, súbelo todo. Y bueno, ella soñó lo mismo. Dice que cuando se despertó, faltaban 10 minutos para las 4. Antes de eso, ella tuvo el sueño. Ella soñó que estaba ahí en la casa donde está, con su suegra. Y en la cama donde ellos están, al ladito hay una ventana con persianas. Entonces dice que ella soñó que se despertó y en ese despertar que hizo, vio que su hermano estaba sentado en la orilla de la cama y que en la ventanita entraban rayos de luz como si fuera de día, así se veía como que ya era de día y entraban los rayos del sol. Y, y algo muy curioso, ella siempre que me cuenta sus sueños de cómo sueña a su hermano, siempre dice que lo sueña con moretones en la cara, siempre lo sueña con las manos, los dedos lastimados, pero en esta ocasión no. Ella lo soñó, me dice, mami, ahora lo soñé. A mi hermano lo soñé bien blanco, blanco, como era él antes cuando estaban estudiando, cuando pues no les daba tanto el sol, ¿no? Dice blanco y sin ninguna marca en la cara. Lo soñé con una camisa color cremita y pantalón, zapatos y todo, me dice. Y así lo soñé y lo vi bien blanquito, bien, 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 me dice. Entonces, bueno, ella abrió los ojos y vio que su hermano estaba sentado en la orilla de la cama y le dijo, hola. Y ella contestó, hola, ¿cómo estás? Le dijo. Bien, le dijo. ¿Y tú cómo estás? Y él le contestó, estamos bien. Y que luego su hermano le dijo, y si estás bien, entonces, ¿por qué me recuerdas con tanta tristeza y con tanto dolor? Y ella dice que se le entrecortó la voz y le dijo, porque te extraño. Y él le contestó, sí, ya lo sé, pero tienes que soltarme ya. Así le dijo. Y ella le contestó, pero no puedo, no sé cómo, él le dijo. Y que él se quedó callado. Y esto que voy a contar es increíble, maravilloso, porque hace como, no sé, más de una semana, aquí un familiar de mi esposo igual, una tía de él, se enfermó de repente
Ella es una señora, no voy a decir su nombre porque pues no tengo el permiso, ¿no? Solo voy a contar esto. Una tía de él se enfermó de repente. Ella es una persona que llega mucho a la iglesia, tiene muchísimos años sirviendo, muchísimos años de catequista. Fue su catequista incluso de mi hijo, fue catequista de mi hija y pues continúa ella con su servicio, es de liturgia. Bueno, ella está siempre, ella lava los manteles, ella plancha, ella todo hay para la iglesia, es una persona muy entregada. Bueno, esta persona y también hace mucha oración, me consta que hace mucha oración y pide por todos. Esta persona de repente cayó enferma y según se tomó unas pastillas y ya no se despertó, cayó como en una especie de inconsciencia y pues su hija, la que estaba con ella, la llevó, la sacó al hospital y pues ahí la estabilizaron, pero les costó muchísimo estabilizarla. Eh, y cuando ella ya estaba pues más o menos estable, de alguna manera como que perdió un poquito la conciencia porque disvariaban las cosas que ella decía. Ella se acordaba de lo pasado, más no se acordaba de lo recién que vivió. Ella decía que a dónde dejaron a sus niños, que con quién se quedaron sus niños. Y ella no tiene niños, ahora sí que su niña más grande tiene como 19 años, 18, 19 años, perdón, la más pequeña. Y los demás, algunos ya son casados y algunos pues están trabajando fuera, ya son todos adultos, pero hay una con ella y y pues en eso pues empezaron a llegar los hijos, ¿no? A ver a su mamá y todo, que estaba hospitalizada. Y cuando entraron a verla, ella le dijo, ¿dónde dejaron a mis niños? Y dice, ¿dónde está mi bebé? Y le dicen, ¿qué bebé? El que acabo de tener, ¿dónde está? ¿Vivió o murió? Dice. Y así, cosas así, pues ellos preocupados por ella y todo, ¿no? Bueno, eh, ella pues se fue recuperando poco a poco, estuvieron creo 2 días en el hospital y luego la trajeron en casa. La fuimos a visitar mi hija y yo y platicamos con ella y pues ella sí nos reconoció cuando entramos, nos saludó y todo. Ella estaba consciente de que ese día todavía había un retiro aquí en la comunidad, ese día había retiro, a qué hora era la misa, que estaba expuesto el Santísimo. Me preguntó que si se iba a hacer el rosario de mi hijo, porque cuando eso faltaba un día para que cumpliera el año, mi hijo cumplió el año de fallecido, el año luctuoso, el día 20 de este mes, de julio. Y pues ella estaba muy consciente de eso, me preguntó de eso y todo. Y cuando tocó el tema, dice, ayer estábamos platicando de eso. Y luego empezó a decir, pero su familia como que no le cree mucho porque ella empieza a platicar de eso y le interrumpen. Y su esposo empieza a platicarnos de otra cosa. Pero pues yo presté mucha atención porque sé que esas cosas sí pasan. Yo sí creo en eso. Realmente yo sí creo en que los difuntos nos ayudan a nosotros. Entonces ella empezó a decir, Richie, dice, mi sobrino, dice, él me ayudó, él no me deja sola, porque yo rezo mucho por él, así nos dijo. Dice, mi mente se había perdido y él él me ayudó a encontrarla, dijo. Y dice, además, dice, él ayuda a muchas personas, así me dijo. Dice que ella estaba, no entendí muy bien, pero dice que ella estaba con otra señora. No sé si lo soñó dormida, inconsciente o realmente lo vivió. No te sé decir porque, bueno, no le sé decir porque exactamente no le entendí. Y pues como estaba su esposo ahí tratando de que no le pusiéramos mucha atención porque piensan que está mal, ella está mal todavía, que no sabe lo que dice. Entonces, ella dijo, estaba yo con una señora y y me dijo, ese muchacho me salvó, ese muchacho me rescató. Y dice, pero no lo conozco. Y ella le dice, yo sí lo conozco. Se llama Richie, Ricardo, es mi sobrino. Y dice, yo sí lo conozco. Y dice que ella vio que mi hijo llegó en el momento en el que ella estaba muy mal en el hospital, vio que ella llegó, que mi hijo llegó al hospital junto a ella y que le dijo, tía, lucha,
yo voy a luchar aquí por ti, vamos a hacer lo que se pueda, lucha, de esta vas a salir, que le dijo. Y dice que lo vio con muchas almas, ella lo vio con muchas almas. Dice que, pues así me dijo muchas cosas, así como un poquito confusas para ella, pero me dijo, pero él ha salvado a muchos, me dijo. Yo entiendo, bueno, yo quiero entender de esa manera que dice que ha salvado, pues las almas rezan mucho por nosotros y por las oraciones de ellos. Nosotros somos salvados de muchísimos peligros. Yo así lo entendí. Este, pues cualquier comentario de cualquier otra persona, pues, me ayuda a entender esto, porque pues es nuevo para mí, la verdad, y es hermoso, la verdad, yo sí lo creo. Bueno, entonces mi hija le preguntó en esa visita, en esa última visita que tuvo con su hermano, le preguntó, ¿tú le ayudaste a mi tía? Se lo preguntó viéndolo de frente, y él agachó la mirada y se sonrió. No le contestó que sí, no le dijo nada, solamente agachó la mirada y se sonrió. Y le dijo él a ella, ya me tienes que soltar, le volvió a decir. Y le dijo, lo estamos haciendo bien, pero falta mucho. Y yo le pregunté, ¿pero a quién se refería? Lo estamos haciendo bien, o vamos bien, más bien, esa fue la palabra, vamos bien, pero falta mucho. Y le digo, ¿a quién se refería? ¿A ellos dos, a los dos Richies, en su purificación que van bien? ¿O se refería a ti y a él? Y me dice, pues yo entendí que se refería a mí y a él, porque pues mi hija también está luchando por un cambio de vida. Después de la muerte de mi hijo, todos estamos luchando por cambiar, por dejar lo que no está bien. En mi testimonio pasado, pues yo dije, ¿no? Todo lo que yo hacía, y pues todo lo que pues estamos luchando todos los días por cambiar. Y pues mi hija también, muchísimas cosas que ella hacía, pues las dejó de hacer. Antes no hacía nada de oración, ahora pues hace su rosario, reza, está tratando igual de que su esposo la acompañe en eso. Y pues son muchos cambios. Pero yo le pregunté y me dijo, no, se refería a nosotros dos, que vamos bien, pero falta mucho. Ajá. Y por tercera vez él le volvió a decir, ya tienes que soltarme. Y pues en esa tercera vez que pues ella le dijo, ella tienes que soltarme, pero dice que en ese momento que le dijo, ya tienes que soltarme, ella se quedó mirándolo y se despertó. Ese fue el último sueño que ella tuvo. Soñó a su hermano así, muy bonito. Comprobó en su sueño, no sé cómo es que se acordó de lo que su tía le había dicho, que pues mi hijo la había visitado en el hospital y que le dijo que luchara, que él también iba a luchar por ella, que iba a salir de todo esto. Por bendición de Dios, hoy esta señora, la tía de mi esposo, la vimos que llegó a misa, no está del todo repuesta, pues la andan cuidando y todo, pero pues por bendición de Dios ella ya está mejorando. Y pues también por intercesión de las benditas almas del purgatorio, porque ella dijo, él grita y los demás lo siguen. Yo quiero entender que pues las almas del purgatorio en ocasiones se unen, ¿no? En orar por una persona. Vuelvo a repetir que esta tía de mi esposo es una persona que reza mucho, que ora mucho, y no dudo que también ella especialmente ore por las almas del purgatorio, porque es una persona de mucha fe y de muchísimos años de servicio. Entonces las almas, no dudo que se unan junto con mi hijo para rezar por ella, para que ella se recupere, porque saben que si ella se recupera, va a continuar rezando por ellos. Y pues yo creo que los que hemos escuchado o leído el libro de María Sima, el de Sáquenos de aquí, ahí dice que las almas se unen también para hacer
pues alguna cosa que todas necesiten lo mismo. Ahí dice, en un capítulo dice que si se unen las almas a rezar por algo, cuando todas necesitan lo mismo. Entonces, pues este es el testimonio de mi hija. Sí me equivoqué varias veces, discúlpenme, estoy nerviosa, yo no estoy acostumbrada pues a estas cosas, pero yo siento que esto lo debe de saber el mundo entero para que se den cuenta de que las almas nos ayudan muchísimo, nos ayudan de verdad y que nuestros familiares, la muerte no existe. El cuerpo es el único que pues es un cuerpo de carne, es el único que se corrompe aquí cuando el alma se desprende, pero somos imagen y semejanza de Dios. En ello tenemos la semejanza de Dios, en nuestra alma que es inmortal. Y entonces por eso nosotros debemos rezar mucho por las almas, porque algún día vamos a estar en ese lugar y vamos a necesitar que alguien ore por nosotros. Y pues las almas nos ayudan porque pues ellas quieren que también nosotros correspondamos a orar por ellas. Nuestros familiares están todo el tiempo orando por nosotros y saben muy bien lo que pasamos, lo que vivimos, lo que sufrimos, ellos lo saben. Y entonces yo siento que esta visita que mi hija tuvo, ya varias visitas que ella tuvo de su hermano, es porque pues ellos fueron muy unidos. De pequeños, pues como solo tuve 2 hijos, ellos fueron muy, muy unidos de pequeños. Pero pues ya de grandes, pues ellos tuvieron igual sus diferencias, igual pelearon en diferentes cosas, pero se querían mucho. Y la separación que hubo cuando mi hijo falleció le dolió especialmente a mi hija, muchísimo. Como madre, pues yo me he ido reponiendo poco a poco. La verdad a mí me sigue doliendo. Hay días en los que no puedo ni siquiera pronunciar el nombre de mi hijo. Apenas llevamos un año de estar luchando, de estar rezando. Pero por gracia de Dios llevamos un año pues llenos de Dios, porque la oración está en todo momento. En el momento en el que nos levantamos, en el momento en el que empezamos el trabajo, antes de cada alimento. En todo momento estamos rezando. Antes de acostarnos, antes de hacer todo, estamos rezando. Cuando salimos de aquí, cuando vamos por la mercancía, porque tenemos una tienda, cuando vamos por la mercancía al municipio, nos vamos rezando el rosario, nos vamos rezando San Miguel, o regresamos haciendo los requiems. Todos los días hay que rezar por las almas. Con este testimonio yo les quiero decir que se motiven, recen por las almas, porque ellos todo el tiempo están rezando por nosotros. Y lo mínimo que podemos hacer es corresponder, porque algún día estaremos en ese lugar y vamos a necesitar que alguien más rece por nosotros. Acordémonos que la palabra dice, con la vara que midas serás medido. Y si nosotros tenemos misericordia por nuestros hermanos del purgatorio, alguien va a tener misericordia cuando nosotros necesitemos de oraciones, de ayunos, de todo eso que nosotros ahora podemos ofrecerles. Entonces, pues este es mi testimonio. Espero que esta vez sí lo haya yo contado bien, que no haya yo bajado mucho la voz, porque en el anterior decían que no se escuchaba. Espero que sí se escuche. Lo que pasa es que pues nosotros estamos en un pueblito muy alejado, somos de Calakmul, y en este pueblito pues solamente hay pues un sistema de telefonía que se llama Byte y falla mucho. Y pues el de CFE, que es el de gobierno, y también falla mucho, pues porque pues la mayoría se conecta en ese. Entonces, por eso es que muchas veces no se escucha o hay transferencia, ¿no? Que falla un poquito la voz o suena o algo. Les pido una disculpa si hay fallas de ese tipo, pero pues hice todo lo que pude, lo que estuvo a mi alcance para que este audio llegue bien. No puedo gritar porque pues les repito, aquí en mi casa es una tiendita que hay y entra y sale la gente.
entonces no puedo gritar porque pues entonces mi testimonio lo escucharía pues las personas que llegan a la tienda. Bueno, este, este es el testimonio de mi hija y pues los motivo a que sigan rezando, sigan echándole ganas. Eh, Estamos en manos de Dios, nuestra Madre Santísima nunca nos abandona, de verdad que nunca nos abandona, siempre está con nosotros. Y pues esto último que les conté, la verdad a mí me tiene sorprendida y pues que sea para gloria de Dios esto y pues gracias por escucharme, gracias por quedarse hasta el final y pues bueno, muchas gracias, que Dios les bendiga.